Llamamos microbiota al conjunto de trillones de microbios que nos rodean y que nos recubren. Todos nosotros, en nuestras mucosas, en nuestra piel, en todos los órganos, estamos recubiertos por hongos, bacterias, virus, parásitos incluso, y todos hacen como una especie de película que rodea nuestra piel, que recubre nuestros sistemas, y tenemos una intimísima relación con este ecosistema, ¿no? Entonces estamos en simbiosis con esta microbiota. La microbiota nos ayuda, modula muchísimas cosas en nuestro organismo, y nosotros también, lo que nosotros comemos, ingerimos y nuestro estilo de vida también condiciona la microbiota, ¿no? Y es un campo bueno, pues muy reciente. Verdaderamente llevamos unos años que están saliendo estudios sobre microbiota, sobre todo porque cada vez tenemos más posibilidades de estudiar, de mirar, de ver qué hay, cómo es esa microbiota y cómo funciona. Y es un campo emergente que tiene muchísimas posibilidades, y cuanto más en pacientes oncológicos, que bueno, pues son enfermedades crónicas, complicadas, y que se sabe que tienen una microbiota especial. O sea, hay una microbiota prácticamente de cada enfermedad, ¿no? Una microbiota asociada a la depresión, una microbiota asociada al autismo, asociada a la obesidad y, por supuesto, asociada al cáncer también. Porque entonces es que las células cancerígenas interactúan de alguna forma con la microbiota, digamos, intestinal, porque es la más conocida. Aunque, Sí. porque ahí hay microbioma, microbiota, yo creo que podemos hablar de microbiota intestinal y microbioma son las bacterias así a nivel de todo el cuerpo. La microbiota es, efectivamente, hablaríamos de microbiota intestinal, y el microbioma hablaríamos mucho más de la parte de la microbiota que tiene, o sea, nos estamos refiriendo más a la parte genética, al ADN y a la relación de la microbiota con nuestros genes. Nosotros, como seres humanos, somos una especie con muy poquitos genes, pero aprovechamos todos los genes del microbioma para realizar las adaptaciones epigenéticas que necesitamos en la vida. Eso es una cosa súper interesante. Entonces, esa sería un poquitín la diferencia. Para que todos nos entendamos, nosotros estamos recubiertos de un castillo que son nuestra primera barrera defensiva, que es la piel y nuestra mucosa de por dentro. Y esa mucosa lo que tiene es una especie de moquito, ¿vale?, que está generado por nuestra microbiota. Esta microbiota hace muchísimas funciones. Tiene una función inmunológica, entrena a nuestro sistema inmune, tiene capacidad de calmar nuestro sistema inmune o de hacer un viraje de un sistema inmune hacia un fenotipo u otro. Genera vitaminas, detoxifica. Parte de los estrógenos se detoxifican en la microbiota. O sea, imaginaros la importancia que tiene en el cáncer de mama si yo tengo una muy mala microbiota con una disminución de beta-glucuronidasas y no soy capaz por esa microbiota de cortar los estrógenos. Entonces mis estrógenos no van a poder eliminarse por el intestino y van a volver a recircular en nuestro interior. O sea, la microbiota tiene muchísimas funciones mucho más allá de prevenir o ayudar o estar relacionada con el cáncer de colon. Entonces, Forma parte de lo que yo llamo el terreno, o sea, lo que está debajo de la puntita del iceberg, del terreno que hace que nosotros enfermemos y en un momento determinado podamos hacer una enfermedad tan grave como es el cáncer. claro que no, que realmente dices, vale, pero es que a lo mejor es lo que te ha estado perjudicando toda tu vida ha sido una microbiota mala. Entonces, pues Claro, igual no me vale la pena quitártela y volvértela a poner porque te estoy volviendo a poner el problema. sí, cuando yo exploro Sento a mis pacientes, parece que las enfermedades crónicas, incluso el cáncer, muchas veces son como algo que ha aparecido de repente, ¿no? Que es, ay, pues qué mala suerte, pero si yo me cuido y no fumo y tal, y de repente tengo cáncer o tengo una enfermedad autoinmune, lo que sea, ¿no? Y cuando tú haces la película de ese paciente, no lo que ha llegado a consulta, lo que yo veo y lo que yo trato en ese momento, sino cuando yo veo cómo ese paciente ha evolucionado en todos sus órganos y sistemas, resulta que ese paciente lleva desde los 20 años estreñido, pero estreñido que hace una caca cada 3 días. Entonces, eso ya habla de una disbiosis. Eso es una disbiosis ya en sí, por ejemplo, el estreñimiento. Paciente que lleva 20 años estreñido, que no es capaz de detoxificar por el intestino. Es decir, que cuando él fue bebé y comía lactancia materna, hacía 8 cacas, y con 20 años, a partir de los 20 años, hace una cada 3 días, dura, dolorosa.
eso ya es una disbiosis. Entonces, cuando exploramos detenidamente el intestino, nos damos cuenta, y bueno, otras muchas cosas, que ese paciente a veces viene, es un sistema que viene desequilibrándose desde hace ya mucho tiempo atrás. Yo creo que la gente habrá oído la palabra disbiosis y no sabrá de lo que estamos hablando. ¿Qué es la disbiosis y por qué puede ser importante en este, digamos, contexto del cáncer? Bueno, llamamos disbiosis a una alteración de la microbiota, es decir, la microbiota, en realidad no hay una microbiota buena y una mala, no es ese concepto. La idea es que todos tenemos un conjunto de bacterias y esas bacterias deben estar en equilibrio. Hay bacterias beneficiosas y otras bacterias que no son tan beneficiosas y entonces entre ellas se autorregulan. Cuando nosotros tenemos un exceso de bacterias, por ejemplo, putrefactivas, fermentativas, crecen a expensas de disminuir otros filios bacterianos que son beneficiosos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamamos disbiosis, a una alteración del equilibrio, de la regulación de esa microbiota, ¿no? Y esa disbiosis, bueno, pues suele haber una disbiosis en muchísima gente, incluso gente aparentemente sana. Los problemas o sea, nosotros tenemos una serie de problemas digestivos que hemos normalizado en esta sociedad, ¿no? El estreñimiento crónico, distensión abdominal, gases, tenemos muchos problemas digestivos y normalmente esos problemas digestivos suelen estar relacionados con una disbiosis, con una alteración. Y muchas veces eso forma parte del sustrato y del terreno sobre el cual a lo largo de mucho tiempo una persona puede acabar desarrollando un cáncer o una enfermedad crónica, vamos. Ay, espera, no me oías. ¿Hay algún tratamiento para manejar la disbiosis? Porque sí que se están haciendo tratamientos, pero me refiero en pacientes con cáncer, porque sí que he oído de tratamientos o sí que he visto tratamientos de personas con, digamos, disbiosis, llamémosle al SIBO, un sobrecrecimiento incluso intestinal. Pero no sé yo en las personas con tratamiento con cáncer si realmente se hace algo en este ámbito. Pues sí, hay tratamientos que se pueden hacer. Es muy importante regular el equilibrio y el terreno intestinal. Muy importante trabajar la disbiosis, Sento. Y en mi experiencia, yo lo que hago es que cuando hay muchos tratamientos para la disbiosis. El tratamiento para que todos lo entendáis, es muy bonita esta metáfora porque el tratamiento de la disbiosis intestinal es el mismo tratamiento que haríamos para un jardín. Yo se lo explico así a los pacientes, ¿no? Si yo quiero plantar tomates en mi casa, en mi terrenito, pues yo no me voy, compro las semillas de tomates y las tiro, porque igual eso no va a crecer. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una limpieza de malas hierbas, hacemos una limpieza también intestinal de toda esa microbiota que está en exceso sobrecrecida, luego hacemos una reparación, parcelas tu terrenito, le pones una red, es decir, haríamos un tratamiento a nivel intestinal de la permeabilidad intestinal, reparando el enterocito y toda la mucosa intestinal, y lo último que tenemos que hacer es abonar, lo último es aportar probióticos. Y es por lo que a veces yo creo que algunos tratamientos que se ponen en medicina convencional no funcionan muy bien porque no se ha hecho esas fases previas, solamente se abona con probióticos y entonces ahí a veces no crecen las cosas, ¿no? Entonces, en el paciente oncológico lo que hacemos es este mismo tratamiento, pero utilizando suplementación y fitoterapia que además haya demostrado ser útil y eficaz en el cáncer del paciente que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, yo miro el paciente, miro su terreno, miro el diagnóstico oncológico que tiene y de todo el amplio espectro de fitoterapia, de suplementación que yo puedo utilizar para una disbiosis normal, elijo aquellas cosas que vayan a tener diferentes dianas terapéuticas, ¿no? Pero sí se puede hacer, lo hacemos habitualmente y sobre todo después de un tratamiento con quimio, radio, cirugía, hacemos una repoblación de ese intestino que ha quedado muy tocado, claro que sí. Hay una pregunta que te la puse ahí en pantalla.
Wow. El omeprazol destruye la microbiota, Teresa Covarrubias. Gran temazo el omeprazol. Buah. El omeprazol junto con la ¿Cuántos habrá tiroxina, el recetado, Eutirox, madre mía, uno de los fármacos más vendidos. ¿Cómo hemos llegado, cómo hemos llegado a que el omeprazol sea un fármaco crónico? El otro día me preguntaba una compañera, comentábamos en un chat de médicos, ¿cómo puedo hacer que una persona vaya poco a poco quitándose el omeprazol? El omeprazol fue un fármaco inventado para momentos puntuales o para tratamientos digestivos puntuales de una úlcera. Resulta que ahora hemos puesto omeprazol con casi cualquier fármaco que ponemos y los pacientes están tomando omeprazol y el omeprazol produce una alteración de la microbiota del sistema gástrico, del estómago. Reduce la bomba de protones, por supuesto es un inhibidor de la bomba de protones y reduce la acidez del estómago, pero es que el estómago tiene que ser ácido. Si no, el estómago no está ácido, no vamos a poder digerir bien y no vamos a poder eliminar bien los tóxicos. Es decir, el estómago tiene que ser ácido porque tiene que combatir patógenos. Entonces, tomando omeprazol, pero omeprazol 5, 6, 10 años, ¿cómo vamos a tener una buena microbiota? Es que todo lo que pasa en el estómago se arrastra hasta el Se colon. arrastra. Claro, es nuestra primera barrera. O sea, el estómago necesita recibir un bolo alimenticio, poder digerirlo y para eso necesita tener ácido y además ese ácido forma parte de nuestra barrera defensiva. Y comida a medio digerir que pasa por todo el intestino. Y claro, Y no, hay comensales que van a ponerse las botas porque no se ha digerido la claro, comida en donde se tenía que digerir, en el estómago. claro, y esa comida no digerida, esas proteasas, pues acaban filtrando por una barrera intestinal que no está muy bien y resulta que acabamos haciendo una intolerancia al gluten, no celíaca y miles de otras cosas, claro. Pues muy bien, me ha encantado hablar contigo otra vez, ¿eh? Muy bien, siempre las lecciones magistrales, a mí me encanta. ¿Qué va? No siento magistrales, nada. Yo soy un ser humano como todos vosotros. Yo también tengo un montón de imperfecciones, aunque trato de hacer las cosas lo mejor posible, también me desequilibro. Y magistrales, nada. Yo acompaño a los pacientes, trato de orientarles hacia el camino de la salud. Como digo yo, soy una serpa avezada, pero nadie puede caminar ese camino por ti, ¿no? Igual que un Sherpa del Nepal te va a acompañar al Everest, pero tú vas a caminar caminito, caminito, es así. Cuando tuve cáncer de mama en 2010, lo primero que hice fue restablecer la microbiota. Descubrí que tenía Clostridium difficile, que estaba bloqueando mi sistema inmune. El sobrecrecimiento de Clostridium es una de las, fíjate, es una de las únicas razones actualmente o de las poquitas razones por las que en algunos pacientes se hace tratamiento de trasplante de heces. El trasplante de heces es un tratamiento muy innovador en el cual pues, se hace un trasplante de caca, literalmente. Vamos, mis amigos se partían de risa cuando se lo conté. Y es un tratamiento que se hace precisamente para el Clostridium. El Clostridium es una de estas bacterias que en equilibrio está regulada por las bacterias buenas, pero que cuando sobrecrece en exceso es una bacteria patógena y es una de las especies bacterianas que generan, vamos, que cuando sobrecrecen generan permeabilidad intestinal, alteran el sistema inmune, generan citoquinas inflamatorias y ponen en estrés a nuestro intestino y a nuestro cerebro. Y ya, lo que estabas diciendo es, bueno, no sé si la gente lo sabrá, pero la microbiota es muy personal de cada uno. De hecho, sí, lo que sí que ya había oído yo es que, por ejemplo, podían hacerte como una especie de rescate de tu propia microbiota, lo que dices tú, recoger las cacas, antes de un tratamiento, por ejemplo, oncológico, y después, al terminar, pues volver a reimplantarte tu microbiota. Dicho así, suena muy feo. Pero realmente se puede personalizar el tratamiento, digamos, de esa disbiosis en los pacientes oncológicos. Yo no sé si esto que te he contado ahora mismo era verdad cuando me lo contaron o simplemente es una anécdota o algo que debería ser, pero no es. O solo pasa en Estados Unidos, que muchas cosas solo pasan en Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo está? Bueno, el trasplante de heces, una de las cosas que se empezó a ver es que cuando no se podía trasplantar, no es difícil implantar una microbiota en otra persona distinta, ¿no? La microbiota efectivamente
La microbiota, la primera siembra de la microbiota se produce en el útero, cuando el bebé está creciendo dentro del seno de mamá, y importa muchísimo en esa primera siembra toda la epigenética de la mamá, el embarazo, cómo está la madre, el nivel de cortisol de la madre, qué come la madre, ¿no? Y luego, a partir de que el bebé nace por la vía vaginal, coge microbiota de su madre y a lo largo de su infancia, de su primera infancia, durante pues la lactancia materna, cuando chupa, es decir, los bebés cuando chupan la cara de los papás, cuando huelen a los papás, cuando chupetean todo, están utilizando microbiota de la mamá y del papá para aprender el mundo, ¿no? Entonces nuestra microbiota modula nuestro sistema inmune, y entonces sería muy interesante saber cómo es la microbiota de ese paciente para luego podérsela implantar. Pero claro, todo esto teniendo en cuenta que supiéramos que esa microbiota previa al trasplante, a un hipotético trasplante de tus propias heces, fuera una microbiota en eubiosis, que sería lo contrario a disbiosis, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de saber exactamente eso, ¿no?